Gobierno de la mañana, la Z101, diputado Aníbal Díaz. Pensé que era el turno mío. Muy bueno. No, pero después de Aníbal. Yo pensé que él había comentado ya. Como No. Quien habló fue Wilson Roa y el doctor Ramón Aníbal Olea, fueron los que hablaron. Los doctores, quienes hablaron, para decirlo de forma más apropiada, ¿verdad? Sí, correcto. Fueron los doctores, primero Aníbal Olea, Ramón Aníbal Olea, y luego el doctor Wilson Roa, expresidente del Colegio Médico Dominicano. El doctor Olea dejó claro que ayer no se aprobó autorizar aborto en ninguna circunstancia. Ahí de lo no que se aprobó nada. Como lo que tú quieres que se apruebe así, es que eso no se va a aprobar. Un desembarazo prematuro. Y otras situaciones que, como él dijo, no se aprobó nada. No se aprobó nada. No. Pero adelante, Aníbal. Así no, pero Ramón Aníbal Olea ha hecho aquí esta mañana una discusión seria y hemos discutido a nivel de una reflexión profunda lo que ha sido la historia, la costumbre, que bien lo dijo inclusive el propio Wilson Roa, aun cuando puso como ejemplo el embarazo ectópico, terminó él mismo admitiendo que no ha habido ningún tema nunca en la vida de sometimiento judicial por el desembarazo de una situación de embarazo ectópico, que son lamentables, porque cuando llega un embarazo ectópico, por lo general, la familia en principio celebra el embarazo. Y luego en el transcurso del seguimiento, con las sonografías y demás, que se da cuenta de que está alojado en lugar del útero en una trompa, en una de las dos trompas de falopio, evidentemente que entonces no se puede prosperar y la desembarazan. Pero él dijo algo, es un tema también, que uno lo ha vivido como familia. Pero él dijo algo también, que como la ley lo prohíbe, no importa que la ley lo prohíba, ellos asumen la responsabilidad y salvan a la madre. Lo que pasa es que no lo prohíbe, eso es un maniqueísmo ahí, porque eso está claro de que los protocolos médicos lo intervienen cuando es inviable. Y lo decía Ramón Aníbal, que es la parte que quiere Rosendo decir otra cosa. Ramón Aníbal Olea decía de que este nuevo artículo, el 112, refuerza lo que la costumbre médica ha llevado, y es que ¿Y qué te parece han tenido siempre ese ejercicio libre, sin persecución legal, y que lo han hecho, y que ahora queda reforzado, igual como también la Ley General de Salud, que tú lo sabes. Que el doctor Roa habló de la malformación congénita incompatible con la vida, cuando mencionaba el caso del cerebro de la criatura, que queda, como quien dice, en el líquido amniótico, fue que dijo, sí, ¿verdad? Queda fuera. Queda fuera del cráneo, queda. Entonces dime, y está vivo, dice él lo dice, está vivo. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué ha pasado con esos niños? Lo importante. Él dice, bueno, podrían vivir 6, 7 meses, pero en la práctica y en la realidad es que a los 2 días, 3 días de salir del vientre de la madre, mueren prácticamente de forma inmediata. Bien, adelante con tu comentario, Aníbal. Gracias, leyenda. Willy Rodríguez, y el saludo reiterado para todos y para todas. Igualmente, nosotros tenemos bien claro de que el legislador legisla para el porvenir y legisla para las mayorías. Usted no va y hace una ley para normar lo que existe en excepción. La ley se hace para, como regla y ley, principio y derecho, se legisla para las mayorías, y lo que es mayoría es lo que al final está contenido en este nuevo código. Y ayer legislaron para los chantajistas también ayer. Legislamos para la mayoría. A los chantajistas. Legislamos para la mayoría, y sobre todo actuaciones que riñen con la ley a partir de esta aprobación, que tiene todavía la segunda lectura pendiente. El martes será colocado en agenda, luego irá a comisión para algunas correcciones y revisiones, regresa al hemiciclo y entonces será aprobado en la segunda lectura y aprobación. Ya de ahí va entonces al Senado de la República, y en el Senado de la República entonces tendrá que conocerse y aprobarse, y que en ambos casos pues no tenemos la más mínima duda de que será aprobado. Tanto en la Cámara de Diputados como en el propio Senado, hay una mayoría que pues ha expresado su apoyo al proyecto de código, sobre todas las cosas, no por estos temas que nos dividen, sino por la necesidad de que por fin tengamos una herramienta que nos ponga al compás, que nos ponga
al compás. Por ejemplo, una de las principales herramientas que este código va a tener como un instrumento es este tema de la violación de las órdenes de distanciamiento, que ya no queda al criterio prudente de un ministerio público que va más allá de lo que la ley le da al día de hoy, sino que ahora es un artículo del propio código y que ya usted puede ser sometido directamente solo por eso. En la actualidad, un ministerio público que tiene una orden de restricción, cuando se viola la orden, bueno, puede reiniciar el caso si es un caso que está ya llevado jurisdiccionalmente, si está en la fase todavía de investigación del Ministerio Público, también en acción prudente, pero ahora no, ahora es un tipo penal. En ese código es un tipo con sanción, inclusive de 2 años y 4. Hay una serie de tipologías que vamos a ir dando después que haya pasado la segunda lectura, porque en esta primera aprobación y la segunda lectura habrán algunas correcciones. Por ejemplo, el robo por estado de necesidad, que es llamado el robo famélico, el robo en el que una persona prueba de que ha sustraído o robado para alimentarse, para subsistir. Este es un tema que fue aprobado también y que va a tener correcciones, por eso va a comisión, porque no quedó muy claro cuáles son los parámetros para poder definirlo como tal y el nivel entonces de la apreciación de esta figura, porque pudiera convertirse en lugar de una herramienta que sea justa, que evite procesos penales contra gente por situaciones famosas como el que estuvo preso una vez porque se robó unas chinolas, el que robó, muy famoso también, que hizo prisión preventiva porque se robó unos plátanos. Pero esto no es tan simple y por eso va a ser verificado esa parte para que quede mucho más estructurado y definido el ámbito de acción. Aníbal, se aprobó el tema del allanamiento a propiedades privadas por parte de por ejemplo, un ladrón entra en una propiedad privada, que hemos visto muchos casos. Sin embargo, las víctimas se convierten en victimarios y terminan en la cárcel, y en la generalidad de los casos, los ladrones sometiendo a la justicia a quienes ellos le van a robar. Se aprobó la legítima defensa como una causa eximento y responsabilidad. A partir de esta aprobación, lógico, quede claro, de la segunda aprobación en la Cámara y luego en el Senado, y promulgado, porque para no seguir diciendo un nuevo código, porque todavía no lo es. Dilo a partir de esa aprobación, el que entra a una finca, el que entra a una casa de familia, y el dueño de la casa, el vigilante a veces pasa, lo sorprende dentro de una propiedad. Lógicamente, si la persona está armada, una serie de elementos, porque si tú encontraste una gente que tenía un palo, una finca, sí, y le viste un escopetazo, la proporcionalidad de los medios. Pero queda mucho, queda mucho más claro, queda mucho más claro en esta aprobación. Fíjate tú, un caso muy famoso allí del señor que encontró un ladrón en su casa y que tuvo que tirarse el pueblo a hacer huelga porque estaba preso preventivamente. En esta aprobación y en esta redacción queda mucho más claro de que la legítima defensa es una causa eximente de responsabilidad penal. El que entró a robar a una casa a partir de ese código y... No, pero no solamente el que entró a robar a una casa, porque cuando hablamos de legítima defensa también estamos hablando de otras situaciones que se pueden presentar. Porque si tu vida está en peligro. Exactamente. Si llega una persona aquí, como esa que está ahí parada allá afuera, y saca un arma, sí, esa persona está preguntando por ti, por cierto, apunta a uno de nosotros aquí para con intenciones de quitarle la vida, de dispararle, ¿verdad? Y tú rápidamente, Aníbal, sacas un arma y le disparas y lo matas. Eso es legítima defensa porque esa persona te quería matar a ti. Correcto. No tiene que entrar a una casa. Correcto, pero donde más se han presentado estos abusos del propio sistema es de gente que ha tenido dentro de su interior de su casa, de su finca, sobre todo con la finca se da que aparece gente que va y le roba el racimo de plátano, que va y se lleva el cuatrerismo, le lleva una vaca. No, pero por un racimo de plátano. Mira, pero ¿qué es lo que resulta con eso? Que por un racimo de plátano para ti no es nada, pero para un campesino. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Escúchame, Aníbal. No. Adelante. No. Escúchame, para matar a una gente, Aníbal y Felipe. Pero escúchame, yo no estoy hablando, estoy hablando de un déjame desarrollar la idea. Para un campesino agarrar y ponerse a producir 5, 6 o 10 tareas de plátano, esperar 12 meses y que al día siguiente ve un individuo
y no lo dejes con un solo No. plátano, aunque No, eso no, no, represente no. nada. No. Tú tienes que ver cuál es la reacción. Ahí no hay legítima defensa. Escúchame lo que estamos hablando. No, ahí no hay legítima defensa. Bueno, pero está bien entonces, pues no me va a dejar hablar. Porque no está en peligro la vida de esa persona. ¿Dónde diablo está el peligro de la vida de esa persona? Escúchame, por favor. O una persona que tenga una res, una vaca, que se alimente de ella, y de repente viene un individuo y le roba, y lo sorprende robando de la vaca. Yo supongo que eso es lo que aborda el código. ¿No es así, Aníbal? Entre otros casos, que después que vaya a la comisión de corrección, lo voy a traer aquí los tipos penales que están envueltos. En este caso es la violación a propiedad privada y una serie de elementos que abren causa a situaciones que pudieran ser menores a mayores, desde esa que menciona Felipe, que pudiera hacerlo. Yo voy a poner el ejemplo antes de que Nayib hiciera su aporte. Fíjate que te dije aporte, ¿verdad? Antes de, por ejemplo, tú tienes en las fincas el robo recurrente. El tipo que se dedica a robarle la siembra recurrentemente y día tras día el campesino encuentra la empalizada rota, que le robaron hoy unas tantas cosas de cacao, tantas de guineo, ¿qué resulta? Fue el guineo, fue el cacao, fue el racimo que un día le encontraron, ¿no? Que el tipo tiene 8, 10, 15 días sustrayéndole la cosecha al dueño de la finca, a los agricultores, y todos estos temas estaban en el aire. Entonces, póngale una querella. Sí, pero no solo la querella, es el hecho que se da entre el vigilante, entre el agricultor, dentro de la propiedad se dan situaciones. Mira, ala un machete, que es lo que más pasa en los campos. hace muchos años, Aníbal, y eso se queda, con relación a eso. se queda preso el vigilante, se queda preso el sereno, que es una palabra que se usa mucho en los campos, el sereno, porque el tipo trabaja en el sereno. ¿Qué es el sereno? En el umbral de la noche. Entonces, el sereno, que con un cuchillo al cinto defiende a lo que le pagan, a veces dura 6, 7, 8 meses preso porque le dio una estocada a un ladrón que tenía 7, 8 días sereneándolo. Son términos del campo. Yo quedé son impactado. términos de la vida Mira, diaria. yo quedé impactado hace muchos años cuando en una ocasión yo estaba en una propiedad de una persona, no voy a mencionar su nombre, en el interior, en una propiedad, en una finca, ¿verdad? Una propiedad rural. Bueno, pues yo quedé impactado cuando yo escuché al propietario de ese lugar decirle a los trabajadores que cualquier situación como esa que tú estás planteando, pero robos, ya no robos de un racimo de plátano, sino robos agravados de cosas tal vez más importantes y con armas de fuego que entraran a su propiedad y que incluso pusieran en peligro la vida de los trabajadores. ¿Tú sabes lo que él le dijo? Yo me quedé así como que eso me chocó tanto. El Señor les dijo a ellos, óigame, si eso pasa aquí, no se preocupen. Le dice ese propietario, óigame bien, señores, ustedes lo matan y lo entierran aquí mismo. Óyeme, no, de verdad, no, yo no estoy relajando. Y te quedaste ahí. Yo no estoy relajando. Yo me quedé en una sola piedra. ¡Llévatelo, corre!